Hola. Emprender suele verse como la realización de un sueño. Vemos un negocio abierto, clientes entrando y pensamos que el camino fue exitoso, pero pocas veces conocemos todo lo que ocurre detrás de esa imagen. ¿Cuáles fueron las decisiones que marcaron la diferencia? ¿Qué errores dejaron los mayores aprendizajes? ¿Qué haría distinto una persona si tuviera que comenzar de nuevo? Hoy queremos conversar precisamente sobre eso. Nuestra invitada no solo compartirá la historia de Saruma Gold Coffee, sino también las experiencias que le dejaron lecciones valiosas sobre lo que significa emprender en una ciudad tan exigente como Nueva York. Si alguna vez has pensado en abrir un negocio, si ya estás emprendiendo o simplemente quieres aprender de la experiencia de alguien que ha recorrido ese camino, esta conversación es para ti. Soy Olga Guerra y esto es En Palabras Simples. Bienvenidos. Muchas veces conocemos las historias de los emprendedores cuando sus negocios están funcionando. Entramos al local, tomamos café, vemos a los clientes y pensamos que el camino hasta allí fue una sucesión de buenas decisiones. Casi nunca conocemos todo lo que ocurrió antes. Años de preparación, los cambios de rumbo, las dudas, las decisiones difíciles y tampoco sabemos qué sucede después cuando el negocio ya abrió sus puertas y aparecen desafíos que nadie había imaginado. Hace 3 años yo recorría Dumbo, entré por casualidad a una cafetería ecuatoriana. Lo que comenzó con una taza de café terminó convirtiéndose en una conversación que publiqué en El Costanero. Fíjese que fue el 12 de junio del año 2023, o sea, casi que 3 años. Hoy regreso a esa misma historia y no para repetirla realmente, sino para descubrir qué ocurrió después, porque emprender no consiste en únicamente abrir un negocio, también significa aprender a sostenerlo, adaptarse y tomar decisiones que muchas veces el público nunca llega a conocer. Muchísimas gracias, Diana, por esta oportunidad de conversar nuevamente con usted y sobre todo por ese dinamismo y esa entrega que tuvo al momento en que nos reencontramos 3 años después, cuando estábamos en el mismo punto de partida. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Olga. Sí, fue una sorpresa y un gusto encontrarnos en el mismo lugar de una manera casual y ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquella época. Realmente emprendimiento, este proyecto o como le quieran llamar, ha sido lleno de sorpresas, ha sido lleno de emociones, ha sido lleno de cosas positivas y también de negativas de las cuales he aprendido mucho. Yo tenía, como siempre lo digo y lo repito en todas las entrevistas, en mente solo tenía posicionar un poquito lo del el café ecuatoriano. En el exterior, en la mente de los ecuatorianos mismos y en la mente de los extranjeros. Y la única meta que yo tenía en aquella época. Y la vida y Dios me premiaron, como quien dice, Dios vio mis luchas y me premió llegando a una ubicación privilegiada y como lo es Dumbo, en New York, una de las zonas más icónicas de la ciudad, del país y del mundo. Entonces, desde ahí ha sido una historia llena como una aventura. Lo que empezó como un pequeño corner donde ofrecía mi café y mis productos, después se convirtió en un punto de encuentro de ecuatorianos los domingos para nuestro desayuno, ecuatorianos que por primera vez comían tigrillo en su vida, ecuatorianos que venían a degustar del bolón, de las humitas, etcétera. Y de ahí, sin nosotros haber tratado de una forma agresiva, de un marketing agresivo, porque todo fue orgánico. Realmente nos viralizamos, somos muy agradecidos con los ecuatorianos que nos han dado tanto apoyo, se han sentido representados, porque salimos de las áreas donde generalmente están todos los negocios ecuatorianos, nos arriesgamos,
Fuimos, creo que uno de los primeros lugares con trabajar con café ecuatoriano importado por nosotros mismos, en haber creado una marca de café ecuatoriana, no simplemente vender café verde o café para que salga a lo mejor con etiqueta de café de X país. Nuestro café ya sale como marca de café ecuatoriano, creo que fuimos de los primeros en tomar ese riesgo. Y de ahí las cosas se fueron sucediendo de una manera eh, que no imaginábamos. Nos tocó abrirnos a otro local en otra área también nueva y desconocida para nosotros. Estuvimos 3 años ahí, acabamos de cerrar ese local, aunque el concepto fue un éxito. En el principio fue duro también y pasamos por muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias que no esperábamos, pero que han sido también un aprendizaje para nuestro proyecto y para el futuro. Y también que lo podría yo compartir con otras personas que deseen emprender en este tipo de negocio para que a lo mejor no cometan ciertos errores, ¿no? Que a la larga cuestan, pero puedo decir con satisfacción que el concepto fue un éxito. Llegamos a calar muy profundo en los habitantes, en los vecinos del área de Long Island City, que la mayoría, su gran mayoría son asiáticos, europeos, mucho americano también, mucho hispano. Y los fines de semana era un gusto ver nuestro local lleno de nuestros comensales degustando los desayunos ecuatorianos. Entonces, nuestro café también ha sido un éxito. En todo en sí, el día que cerramos recibimos la visita de los vecinos a despedirnos con abrazos, muchos con lágrimas, con tarjetas, y eso me dejó el corazón lleno. Y si bien es cierto, hay todo un recorrido, has hecho un recorrido que pareciera, se dice fácil, pero realmente está cargado de mucha agua bajo el puente, como bien lo has mencionado. Y yo quería un poco volver al principio de todo de este proceso que tú has venido teniendo, has tenido durante todo este tiempo, ¿no? Porque todo lo que empezó ahora no empezó ese día que abriste la cafetería, sino el momento que todo empezó a tomar forma. ¿Dónde nace realmente esa historia? Acabas de decir algo súper importante, querías posicionar un producto ecuatoriano, pero antes de eso tú venías con una historia, ¿no? Tú estudiaste química y biología para dedicar, pero ¿en qué momento descubriste que tu vida podía tomar una decisión totalmente distinta? La verdad de que esto del café, al ser sarumeña, pues crecí jugando en los cafetales, de los patios, de la casa de ella. Todos en aquella época teníamos plantas de café porque se da de una manera, allá de una manera natural, ¿no? Y mi papá tuvo en los años 70, finales de los 70, con algunos socios de la ciudad de Saruma, una compañía cafetera. Y ellos tenían un edificio y tenían una fábrica y tenían una tostadora, tenían su molino y tenían una compañía constituida legalmente. Y luego con la caída de los precios del café, con las plagas como la roya y con el auge de la minería en nuestra área, ese proyecto se terminó y yo tengo mis recuerdos muy claros cuando ellos liquidaron la compañía y cuando el edificio donde tenían la fábrica pasó a manos del municipio, donde ahora funciona un club social y deportivo. Entonces yo me quedé con esa intriga que por qué el café de Saruma siendo tan bueno estaba prácticamente desapareciendo del mercado, ¿no? Y pasaron muchos años y nadie había tomado esa iniciativa hasta que la realicé yo en el año 2008 con muchas dificultades. Éramos la primera empresa y la primera marca de café en salir en un empaque adecuado y tratar de recuperar el mercado nacional y con la quijotesca misión de abrir un mercado internacional. Nadie daba crédito a ese proyecto, nadie quiso participar, nadie quiso ser socio, nadie quiso invertir nada. Siempre lo hice con mis propios recursos, con préstamos a bancos privados
Y cuando venía aquí con lo de la ropa y todo, yo ya empecé a buscar mercado para el café. Al principio lo traía a regalar, después ya buscando un mercado, pero nunca lo pude lograr. Y luego tuve que tener otro tipo de trabajos que algún día lo voy a comentar, eso es un capítulo aparte. Es algo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero es muy interesante. Y aprendí a conocer esta ciudad, aprendí a amar esta ciudad y a saber por dónde podía ir un café ecuatoriano. Lógicamente, nunca pude con el mercado hispano, nunca encontré un distribuidor ecuatoriano, porque hasta esa fecha era más factible que la gente compre un café soluble, ¿no? Más económico y más fácil de preparar. El paladar también teníamos que venirlo educando, ¿no? Porque es un cambio radical de tomar café soluble a tomar un espresso o a tomar un café, ¿no? Con otra preparación. Entonces, no fue fácil, nunca pude encontrar mercado en nuestra área hispana o ecuatoriana. Pero yo seguí intentando. Iba a muchos eventos, muchas ferias, y tenía, no sé por qué, fracasaba y una y otra vez, saqué café orgánico, prácticamente quebré, casi perdí todo lo que había invertido. Eso mientras Me costó, estabas en Ecuador. Eso estaba mientras entre aquí, ¿no? Entre aquí y Ecuador, entre aquí aquí y y Ecuador, Ecuador. Ok. sí. Y de ahí esperé como 3 años, saqué una nueva marca que se vende en Ecuador, el Sarumeñito, que gracias a Dios mágicamente se empezó a vender en supermercados. Después entramos a una cadena grande de allá, la más grande del Ecuador. Tenemos nuestra pequeña fábrica artesanal en Ecuador, algo bien pequeño, pero lo procesamos nosotros mismos. Y de ahí descansé unos 3, 4 años y volví a intentar con la marca de café orgánico que había fracasado, yendo a ferias y eventos, y no lograba nada, la verdad. Y seguía, abrí mi primera tienda en Amazon, algo vendía, abrí mi propia e-commerce, algo vendía, pero lo disfrutaba, era como un hobby, decía algún día va a llegar, algún día va a llegar, hasta que logré abrir unas tiendas en Manhattan, supermercados, y ya cuando estaba encaminado ese negocio, que por fin lo estaba ya logrando abastecer de una manera más... eh, ¿cómo se dice? Como regularmente. Regularmente llegó la pandemia. Entonces, nuevamente, todo ese trabajo quedó ahí y ya no se pudo insistir porque la ciudad quedó Claro. muchos meses En Nueva York y el mundo y entero. el mundo entero desolados. Entonces, ahí llegó toda esa pausa que me tomé en esos meses. Empecé nuevamente a reestructurar, ¿me entiendes? O sea, no es Ha nomás sido una constante, ha sido una exacto. No es que constante, ya triunfó y qué suerte tuvo, no. claro. Caí y levantaba, caí y levantaba, caí y levantaba. Entonces, cada caída yo me reestructuraba, es decir, qué es lo que está mal. Estamos viviendo otras circunstancias diferentes para la humanidad. Voy a relajarme, voy a analizar y voy a hacer un proyecto para poder ya diversificar. No solo voy a tener café de Saruma, que realmente la producción es corta en Saruma, voy a diversificar y voy a abrirme a tener café de las 4 regiones del Ecuador. Y esa época empecé a contactar a caficultores, a las personas que ahora son mis socios estratégicos que me ayudan, porque ya no lo producimos solo en Saruma, sino ya en laboratorios especializados, donde es tostado profesionalmente con la tecnología adecuada y La buscar rigurosidad que exige el mercado lo también, que ¿no? exige el mercado. Claro, la Y, rigurosidad del mercado. y buscando los puertos de salida más próximos, ¿no? Empezamos a tener dificultades todavía también con los paros, con las inundaciones. Entonces, todo el tiempo estuvimos cambiando de estrategias. Todo un Y desafío, realmente. sí, y hasta ahí no había retorno del dinero. Iban años ya de inversión, pero no había retorno del dinero, pero el proyecto seguía creciendo, ¿no? Hasta que en plena pandemia tuvimos la oportunidad de abrir la cafetería en Brooklyn, que es donde nos cambió la historia. Ahí, Y antes del café, tú comercializabas, por ejemplo, ropa elaborada en Ecuador, lograste
traerla acá a establecimientos de Nueva York, de New Jersey. En esta parte, ¿qué aprendiste de esa primera experiencia como emprendedora? Fue un reto porque yo estaba bien joven, no sabía de los procesos de importación, no sabía de las regulaciones aquí, ¿no? De las leyes para poder tener un negocio. Siempre lo hice de una manera formal, Ujú. desde el inicio, ¿no? Ahí aprendí, cuando en esa época casi no se emprendía en ese tipo de cosas. Nadie quería creer que yo Claro, traía ropa de Ecuador para acá cuando todo el mundo para acá, para acá. cuando Yo era lo lo, contrario, ¿no? en mi primer viaje en el año 96 yo ya me di cuenta que yo tenía una oportunidad ahí y sabía dónde lo podía vender y teníamos la facilidad que un familiares nuestros tenían la fábrica de ropa, que era una ropa de primera calidad. Eso es lo importante, o sea, era una ropa de primera. Claro. Y yo ya tenía una previa experiencia en eso. Yo ya venía con más de 10 o 15 años de haber vendido esa ropa en Ecuador, en Manabí, en Guayaquil, en El Oro. Yo ya sabía por dónde podía colocar ese tipo de producto, ¿no? Y realmente me fue bien. Empecé de poquito, lo traía de muestra, después ya importaba, después ya traía una importación más grande logré abrir unas 40 tiendas, ¿no? Pequeñas. Que en esa época era muy usual encontrar ese tipo de tiendas. En la actualidad ya muchas no existen, ya casi no quedan. Claro. La globalización, las grandes cadenas están absorbiendo todos los centros comerciales. Lo mismo ahora sucede con el café, que todo el mundo está metido en el negocio del café. Las marcas de ropa, las marcas de cartera, las marcas de zapatos, los bancos, todos tienen ahora cafetería. Entonces, como en todo hay demasiada competencia ahora, ¿no? El otro día me invitaron a un evento en el consulado para dar una pequeña, no diría conferencia, porque yo no me creo, ¿no? Que tenga esa capacidad como a lo Compartir mejor la dar una conferencia. experiencia es importante. Compartir. Pero ahí les dije, de todas las personas que están aquí y que quieran emprender, pregúntense ustedes mismos si están dispuestos a vivir esas experiencias que no todo el tiempo son satisfactorias. Si creen que se meten a emprender porque van a hacer dinero, están equivocados. Lo van a hacer algún momento. Si es que tuvieran genialmente algún producto que sería, ¿no? Como estrella, ¿no? Pero ahorita todo está muy competitivo. Los productos, si hablamos de café, si hablamos de chocolate, si hablamos de té, si hablamos de chifles, si hablamos de flores, las profesiones, ni se diga, todo está muy competitivo. Pero entonces, si vienes con esa mentalidad de que no voy a poder, que no no lo vas a hacer, pero tampoco es que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Entonces, es un camino que tienes que recorrer y sobre todo yo les aconsejo de disfrutarlo, porque Tú antes de abrir incluso esa cafetería, tú vendías café desde tu casa, correcto. ¿verdad? Tú Correcto, vendías sí, y café. para las Navidades yo ya vendía mis cajas de regalo con café, incluso tenemos un producto que es una fruta deshidratada con chocolate con nuestra marca, pero ya entendí en este proceso de que si quiero meterme a muchas cosas, no logro resultados concretos. Entonces, lo mío es el café, tengo que concentrarme en el café. Claro. ¿Quiénes fueron esos primeros clientes cuando tú trajiste ya el café empacado? Tocaba puertas, yo me iba con mi maleta, me acuerdo que hace más de 15 años yo me iba por todos los restaurantes ecuatorianos, cafeterías ecuatorianas de la época, en barrios ecuatorianos, barrios hispanos, nunca pude vender. De ahí me cambié a Manhattan a tocar puertas en supermercados ya más especializados y tocaba regalar muchas muestras. Yo cogía en mi maletita metía una cafetera, iba a hacer degustación, conectaba la cafetera, tenía agua, empezaba a regalar café y ese día lograba vender algo. Entonces, como ya veían los dueños del supermercado o los managers que vendían, entonces te vamos a pagar las que vendiste. Ya, lo mismo quiero aquí, creo que esto no lo he contado públicamente. Yo fui no sé si la primera o una de las primeras en traer el pan de yuca a esta ciudad. Que así mismo recorría los supermercados con el pan de yuca, llevaba un horno y lo conectaba y hacía ahí el pan de yuca y lo regalaba. Logré concretar algunos negocios para una marca conocida del Ecuador
Pero luego ya eh, empezaron las personas que lo distribuían a traer en su propio pan de yuca con su propia marca, ¿no? Entonces esto también me dejó una lección, ¿no? Trabajar mi marca, trabajar mi propia marca y buscar mi propio mercado. ¿Qué aprendiste del consumidor en Nueva York? A ver, en esta ciudad la particularidad es que buscan mucho los ingredientes. Se Ujú. fijan mucho en los ingredientes, fijan mucho en las certificaciones. Siempre les gusta consumir productos más naturales, que no tengan aditivos, que no tengan, que sean productos que no tengan, que no sean genéticamente modificados. Pues como el café es un producto que el único ingrediente es el café, ¿no? Con eso no tengo ningún problema. Aunque no lo hemos certificado últimamente, anteriormente tenía café certificado, el café es un producto de bajo riesgo, o sea que pasa por una etapa, ¿no? Se le pone el agua caliente, entonces, aún así nosotros tenemos mucho cuidado con todo el proceso, ¿no? Es un producto, todo producto para ingerir el ser humano tiene que ser cuidadoso, tiene que ser meticulosamente elaborado, pero el café no necesita que sea certificado. Cuando tú, hubo un tiempo, hubo un momento en que tu sueño todavía no estaba en una cafetería en Nueva York. Tú estás más bien queriendo trasladar una parte de Nueva York a Ecuador. Correcto. Cómo fue esa idea? ¿Por qué te surgió esa idea? Yo ya había decidido en el 2020 regresarme a vivir al Ecuador, porque ya mi misión principal había cumplido. Ujú. Mis hijos vinieron, no pequeños, iban y venían, no querían vivir aquí, ya vinieron cuando ellos decidieron venir aquí, ya un poco ya más grandecitos. Y ya cuando el último había terminado ya su formación profesional, dije, ok, ya están todos radicados aquí, ya están profesionalmente formados y están independientes. Y yo creo que cumplí mi misión. Me iba a regresar a vivir al Ecuador. Tenía ya un proyecto para poner una cafetería al aire libre en Saruma. En esos días no se hablaba mucho de negocios de comida al aire libre antes de la pandemia, pero yo tenía esa visión y ya tenía el plan y todo listo para ese año regresarme y nunca lo pude hacer. Nunca pude, me quedé atrapada aquí. Aparece en esos días la oportunidad de poner nuestra cafetería aquí. Dije, bueno, si Dios tiene sus planes para mí, lo voy a hacer. Pero yo lo consideraba tener en un perfil normal, que se sepa que hay un café ecuatoriano, que hay un lugarcito, un rinconcito en Brooklyn donde pueden ir a tomarse un cafecito ecuatoriano. Esa era mi No es poca meta. cosa eso. Yo- pero Dios me dio mucho más allá. Sí, empezaron a Claro. llegar los medios de comunicación y yo no entendía, ¿no? Yo no entendía el por qué. Yo decía, todo está sobredimensionado. Me da vergüenza porque la gente llega creyendo que es una cosa que nosotros hemos creado, una mala información o que estamos exagerando. No, no éramos nosotros. Era la prensa, era la gente la que estaba sintiéndose representada orgullosamente en uno de los barrios más deseados para tener un negocio en la ciudad. Para tener un negocio en la ciudad, por supuesto Sí, que sí. y Yo sobre todo también. un café que es bonito, nuestro café allá, nuestro rinconcito, y empezó a llegar más gente, fue el boca a boca, fue el boca a boca, y nosotros dando lo mejor de nosotros, haciendo lo mejor que podíamos, nuestro tigrillo, nuestro bolón, y al principio yo no tenía experiencia en eso, digo la verdad siempre, yo no soy barista, yo no me había preparado para tener un café. Coincidió que mi hijo se tuvo que quedar aquí por la pandemia. Él estudiaba en la Politécnica de Guayaquil, le faltaba un semestre para terminar la carrera y ya no pudo regresar a Ecuador. Pero en sus vacaciones, cuando no venía acá, él seguía cursos de barismo en Ecuador, aunque no lo hacía de hobby. Ya Claro. cuando viene aquí, La vida, digamos, estaba preparándolos sin darse sí, sí, es cuenta. algo muy, muy curioso. Algo Cuando curioso. llega aquí y no se pudo regresar y yo no me pude ir a vivir a Ecuador, aparece esta oportunidad y decimos, pero ¿cómo? Si no tenemos experiencia en esto. Y él dice, déjeme que yo termine mi
semestre que me gradúe, yo le voy a ayudar. Y realmente la pandemia se extendió y la oportunidad seguía, pasaban los meses y la oportunidad estaba ahí, me seguían insistiendo, vengan, este local es para ustedes, hasta que decidí después de 6 meses tomar esa oportunidad, con mucho miedo de abrir una compañía en New York y con todo lo que eso conlleva. Tenía mucho miedo, la verdad, pero me arriesgué. Y alguna vez perdí ya una oportunidad de tener un negocio propio a sí mismo, que me decían, ven, tómalo, es para ti, cuáles son tus posibilidades de adquirirlo, me daban muchas facilidades y yo no la tomé. Entonces aprendí una lección que dije, nunca más voy a dejar pasar una oportunidad como esa. Si me va mal, está bien, lo intenté, pero siempre me voy a arrepentir de no haberla tomado. Así que la tomé. Dije, si 2, 3 meses me va mal, ok, muchas gracias, me voy, me retiro. Había hecho ya la inversión, era llevadera, o sea, la podía cumplir a un determinado plazo. Si me iba mal, podía salir de eso. Entonces dije, voy a tomar el riesgo porque Claro, digamos que toda esta revisión, ya sea mental o dentro de una planificación que general. Sin embargo, la pandemia le cambió los planes no solamente a una persona, a a todo millones, el mundo. en todo el mundo, ¿no? Y ahí Muchos aprendí negocios, otra ¿sabes qué lección, era ¿no? lo más increíble? Es que en ese tiempo todos los negocios cerraban. Yo No, vi, otros esperaban que llegaran tiempos mejores para poder tomar decisiones. Tú hiciste exactamente lo contrario, lo tú hiciste contrario. Contra todo pronóstico, contra nadie me todo. apoyó. Nuevamente, todo el mundo dijo es una locura, es un suicidio, y vas a perder todo el dinero. Y ahí aprendí otra lección, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Que yo aplaudo mucho que sean planificadores, porque ahora se planifica mucho. Nosotros somos otra generación Sí, es que verdad. no La planificamos intuición tanto. juega mucho. Sí, Sí, entonces yo aplaudo mucho eso, es muy bueno planificar, pero yo creo que en la pandemia los planes de todo el mundo se cayeron, sí. todo, de la humanidad entera. Entonces, cuando yo llego a este proyecto, yo no hice ni plan de negocio. Más o menos hice un cálculo de cuánto tenía que vender diario para sobrevivir los 3 primeros meses que me daba todo el mundo. Entonces, 3 meses y te vas, no vas a resistir. Entonces, yo hice un cálculo cuánto tenía que vender diariamente para poder sobrevivir y a veces no llegaba a eso. Y ahí aprendí eso, que los planes mejor desarrollados del mundo se cayeron en la pandemia. Y yo que llegué sin ningún plan de negocio ahí y que lo hice por instinto y con el corazón, ya voy 5 años ahí. ¿Encontraste más personas que te animaban o más No, personas que pensaban que estabas no. asumiendo un riesgo demasiado grande? El 99% de las personas estaban en contra. El 99. El otro, el uno era yo. Claro, es verdad. Entonces Eso era algo pasa. que lo quería hacer, que le dije, yo no quiero vivir toda la vida arrepentida de no haberlo hecho. Quería probar a ver cómo me iba. No fue fácil, no fue fácil, la verdad que no. Hasta ahora no es fácil. Claro, claro que sí. Hay algo que siempre me ha parecido bonito de esta historia. Saruma World Coffee nunca fue solamente un proyecto, también fue un proyecto de tus hijos. Sí, entonces cuando ellos vieron esa tenacidad que yo tenía con eso, por ejemplo, un año antes de la pandemia, yo ya había ido a muchas ferias, aquí en el Javits Center, en Miami, a Canadá, y nunca lograba vender nada, no lograba conseguir ni un cliente, porque yo creo que de todas las ferias, yo era la más chiquita, la de Claro. menos experiencia y la compañía más pequeñita. Yo llegaba con mi cafeterita, mis bolsas de café, hacía degustación y ya yo estaba feliz de estar en el Javits. Alguna vez tuve la oportunidad de estar al lado del señor Álvaro Novoa, él también con sus productos, su Don Café creo que es, y Claro, muchas compañías de Ecuador. Yo también tengo mi compañía en Ecuador, por eso podía ir también a muchos eventos de ProEcuador, porque calificaba para ello. claro. Y
Cuando se presentó la oportunidad de la última feria en Boston, de la que yo pude asistir, Feria Mundial, la más grande de café, eh, yo califiqué, llené los documentos, el formulario y esperé el tiempo cuando me llega un email que he calificado. Eso califican en Ecuador. Y mis hijos me preguntaron, ¿pero por qué quiere ir si usted nunca ha logrado vender una funda de café? Les digo, porque quiero ir porque me gustaría estar imagínense, en la feria más grande de café del mundo, representando al Ecuador. Éramos solo 6 los que podíamos ir a Ecuador. Eran 5 empresarios grandes ecuatorianos y yo. Ellos ya venían con sus agendas, solo a concretar ya y a A concretar firmar negocios. la venta de containers. Yo no vendía ni una funda, pero yo era feliz de estar ahí, yo la disfrutaba y aprendiendo cómo hacen los demás, qué hacen los demás, ¿no? Entonces, Totalmente. ellos me apoyaban, sí, ok, le vamos a acompañar, ellos me acompañaron, fuimos todos, estuvimos 3 días allá. Cuando aparece lo de la cafetería, hicieron reunión y dijeron, a ver, mami, es su decisión y su gusto poner la cafetería, la vamos a apoyar. Usted, eso sí, enfrenta la parte financiera y nosotros la apoyamos moralmente. Pidieron permiso todos en sus trabajos, como 15 días, para ir a la apertura, para ir a arreglar, para ir a poner todo el software, para ir a hacer los signs, para ir a poner el menú, los precios. Y mi hijo Cristian ya tenía un poco de experiencia porque aquí mientras ya se graduó y todo, estuvo trabajando para lo que él se había preparado en sus vacaciones para su hobby como barista. Mientras se graduaba y obtenía su título académico para trabajar en su profesión, estuvo trabajando en una cadena grande de cafeterías. Entonces, no podía yo creer que en el momento justo se alineó todo. Eso era para mí. Totalmente. Sí, sí, el local es hermoso. Yo sé que quienes estén escuchando y que hayan ido lo van a confirmar. Y los que no, yo sé que va a generar curiosidad para que vayan y visiten Café Saruma. Pero hay Piensen, algo curioso ahí. sí, Mucha gente cree, tiene otra expectativa, ¿no? Cree que va a llegar a un lugar súper privado y que esto, el otro, y que va a ser una cafetería grandota. No, siempre yo he dicho y nunca he dicho lo contrario. Es un coffee corner pequeñito dentro de un súper. es una cafetería con un corazón ecuatoriano. Y creo que eso es lo que lo hace grande. Porque Tenemos un alma y un corazón muy grande. Y en lo que así es. creo, uniendo todos los puntos, ¿no? Lo que influyó para esa sobredimensión es que no se podía creer que una señora haya cometido la locura de ir a vender un mastigrillo bolón en medio del Manhattan y Brooklyn Bridge con café ecuatoriano. Sí, eso es Un lo que café llamó mucho la ecuatoriano. atención. Exactamente. Ahí hay una también algo que en la ocasión anterior me contabas, era precisamente de los 4 mundos. Tú los trajiste y los tienes ahí, ¿no? Correcto. Café de las 4 regiones del Ecuador, que tú me comentabas de los nanoproductores con los que trabajabas, al menos en aquella época, en ese entrevista. Una de las características del café ecuatoriano. Ecuador, a diferencia de Colombia, no tiene fincas o haciendas con unas extensiones gigantes de sembríos de café, ¿verdad? De cafetales. Entonces, ¿cómo está sobresaliendo el café ecuatoriano? Inteligentemente, los caficultores, y gracias a la naturaleza, a la situación geográfica del Ecuador, Uh -huh. a la cantidad de luz que recibe diariamente por su ubicación geográfica precisamente, Ecuador, el café se produce en fincas pequeñas. Y inteligentemente los caficultores ahora están haciendo unos procesos maravillosos de post cosecha. Ya no están nomás cosechándolo así y poniéndolo a secar de manera natural al sol. Ahora le hacen procesos diferentes de lavado, ¿no? Y ahora hay muchas variedades, lo que nos da un producto final extraordinario. Entonces, el café de Ecuador está destacándose por su calidad, no por la cantidad. Los productores están recibiendo mejor precio ahora por su café que anteriormente. Ahora mucha gente ha vuelto al campo
felizmente en la ciudad de Zaruma y sus alrededores, no en la ciudad, sino en toda la olla de Zaruma que comprenden otros cantones. Recordemos que anteriormente Zaruma era lo que es ahora Portobelo, Atahualpa, Piñas, ¿no? Políticamente. Ahora esos son otros cantones, pero pertenecen a la olla de Zaruma. Y a ese café Claro. que nos referimos, ¿no? Al café de la olla de Zaruma, que tiene prácticamente una denominación de origen, aunque no lo tenga formalmente. Y todo, en toda el área se han desarrollado ya muchas fincas cafeteras pequeñas y muchas marcas, que es una meta que yo me propuse hace 15 años y que alguna vez alguien me dijo, eso ni tus nietos van a ver. Y felizmente lo estoy viendo yo. Cuando yo empecé el proyecto, que también nadie apostaba por mi proyecto. Y Ana, qué tenaz es empujar esa carreta llena de piedras, como yo suelo decir, porque a veces la gente no te colabora, pero tampoco colabora con al menos quedarse callado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, felizmente estamos viendo ese progreso, estamos viendo que el café es un gran productor de café de especialidad, que Sí. en las subastas internacionales está adquiriendo los mejores precios. Entonces, mucha gente está volviendo a sembrar porque sabe que va a ser bien remunerado. Claro, claro, eso es muy importante, que las personas lleguen, regresen nuevamente de la ciudad al campo con oportunidades, porque siempre se vio como, lamentablemente el tema de la agricultura es tan controversial, porque siempre se piensa que es solamente el campesino, la gente tiene un estándar de vida muy básico en algunos casos, y eso hace que las personas piensen que no tienen mayor oportunidad, pero en la actualidad la productividad que eso genera con todas las nuevas oportunidades que hay es inmensa y sobre todo, Imagínate que a alguien le den por un quintal de café hasta 700, $800. Con el exacto, y precio internacional está ni por la mitad de eso. Después, totalmente, tú recuerdas el primer cliente que entró y que te hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. la verdad que teníamos tantos nervios y en pandemia los clientes no eran muchos, era gente del área y éramos casi la única, una o dos cafeterías abiertas en esa Claro. época. Y recuerdo que todavía no llegaba ni la vacuna cuando nosotros ya abrimos. Ah, Y estaban uno de nuestros primeros clientes, ya cuando, porque los primeros días fueron malos, no había gente. Y claro. cuando ya empezó a llegar los turistas no turistas, sino gente de otras partes del mundo a vacunarse a New York, que fue la primera ciudad en tener la vacuna, entonces ahí empezamos a tener un poquito más de clientes. De cliente. Claro, porque la vacuna fue como una posibilidad para hacer turismo también Sí, y mucha gente sí. vino para poder hacerlo. Ahora, cuando yo entré por primera vez a la cafetería en el 2023, vi un negocio lleno de vida. Realmente vi clientes entrando, saliendo, vi una familia trabajando, a ti con tus hijos, coordinando. También escuché que estabas pensando en abrir un segundo local. ¿Qué fue lo que se te vino como idea inicial y por qué allí? La verdad, a mí me gusta siempre contar la historia como fue y como es. No Sí, estábamos preparados para ese paso. Lo que pasa es que recibíamos tanta gente, tanta gente, tanta gente que nos vimos obligados a buscar el espacio. Fue muy prematuro. Y ya, esa urgencia de buscar un lugar, acuérdate que estamos dentro de otro negocio y claro. estábamos obstaculizando las labores del otro negocio, ¿no? Entonces, como que nos vimos obligados a salir muy prematuramente y a buscar una ubicación estratégica, pero al mismo tiempo nueva y desconocida para nosotros. Pero ahí se enfrentan a esos desafíos que ya vienen de la mano con otros temas que no se tienen de pronto muy dimensionados. Mira, salir de una cafetería, de un corner, a ponerte una cafetería ya independiente y completa en un lugar desconocido y un local grande, fue un desafío bien grande. Nos tomó algún tiempo posicionarnos, pero finalmente lo logramos. Son muchas las circunstancias por las cuales nos hemos visto obligados a cerrar. Son muchas. Pero Eh, antes de cerrar, dinos qué era lo que estaban haciendo allá, cuánta gente tenías, cómo estaba yendo el negocio. ampliamos el menú. El desayuno era
Básicamente la mayoría ecuatoriano con ciertas cosas que a los americanos también les gustan, ¿no? En su diario vivir. Y la verdad, no nos fue mal. Eh, tenemos mucha satisfacción y muchas anécdotas que podemos contar. Hemos hecho mucho. Yo hice comunidad. Logré hacer una comunidad de mamás que venían desde el embarazo, luego con sus bebés, luego venían todas las semanas a su meetups, los miércoles venían al mediodía a reunirse y cada vez se crecía más su comunidad de mamás. Tenía otro grupo de japonesas, tenía grupo de personas que venían a tejer, que venían a leer libros, después ya empezamos a hacer con otra chicos ecuatorianos unas carreras, unas 5K, o sea, maratonistas, deportistas. La verdad que me llevo muchas satisfacciones, todavía estoy aquí. Eh, no esperaba yo una despedida como la que nos hicieron. Nos venían a dar abrazo, a felicitarnos, que nos vaya bien en Dumbo. Muchos creían que recién íbamos a abrir a Dumbo, otros se enteraban que ya teníamos allá nuestro local. Y a que nos vaya bien, a decirnos muchos éxitos, que nos van a ir a visitar por allá. Entonces me queda esa satisfacción de que no lo hicimos mal, sino que manejar dos locales en áreas diferentes, con formatos diferentes, es difícil. Creo No, que no, no era la ideal dimensión. la dimensión. Y aparte de la ciudad, esta ciudad no es fácil. Esta ciudad no es fácil. Hay muchas regulaciones que hay que cumplir. Realmente las cumplimos con todas. Pero llega un momento de que tú te sientes que estás estancado, ¿no? Porque yo tengo muchas cosas por hacer todavía y estaba como prisionera de estas situaciones. No sentía que estaba creciendo. Sí podía haber tratado a lo mejor de escalar, convertir estos modelos de negocio en algo que podría ser franquiciable o esto, pero vinieron otras circunstancias. Por ejemplo, este local, cuando uno renta, uno tiene un término, ¿no? Y aquí vienen otros planes para este local, que está fuera de mis manos solucionar. Aquí va a haber un cambio radical en todas esta área de Long Island City, van a haber muchos cambios. Entonces Eh, no podemos seguir, ya se sale también de nuestro control, ¿no? Y claro. entonces me di cuenta de que todo se volvía como que el universo me volvía a decir que esta etapa llegó a su fin, porque yo también tengo otras cosas, estoy en proyectos para ayudar a otros emprendedores con sus pasos iniciales para abrir negocio, para poner su propio café, para poder ser como indicarles. Eso se queda para otra entrevista, yo creo. Totalmente. Ahora, veamos una persona que ya tiene un capital, quiere instalar una cafetería o cualquier otro negocio en esta ciudad, pero básicamente en lo que has estado trabajando, una cafetería o algo que tenga que ver con el tema del local. Tienes una ilusión, tienes un dinero, pero todavía no ha firmado contrato. ¿Qué es lo primero que tú crees que se debió haber visto basado en las circunstancias de la ciudad eh, para poder emprender ese negocio? ¿Tú crees que era posible o era necesario escoger de pronto bien la ubicación? En primer lugar, yo creo que cuando yo empecé el primer negocio, era un negocio pequeño, ¿no? Que sí podía ser ido con la ayuda externa, porque no era un proyecto grande como este. En primer lugar, yo creo que deben tener experiencia en en lo que se vayan a poner, cualquier tipo de negocio que vayan a poner, un poco de experiencia, contar ya con algo de clientes, ¿no? Con una base de datos. Yo empecé mi negocio ya, yo ya contaba con un poco de experiencia en la venta de café, en la comercialización de café, y en la importación de café, ¿no? Entonces, por eso no tenía miedo en ese aspecto. Claro. En segundo lugar, yo creo que deben escoger bien el lugar a donde van a ir, hacer sí se hizo aquí un estudio de mercado, ¿no? Sí se hizo, pero eso fueron muchas cosas que nos obligaron a tomar la decisión. Los consejos que yo doy es que hagan algo que les guste hacer, que la disfruten. Por ejemplo, a mí estos temas me apasionan, por eso una y otra vez insisto, no va bien y vuelvo a insistir, corrijo lo que está.
mal y sigo adelante porque me gusta, me apasiona. No estoy pensando en el dinero, me voy a hacer millonaria, no, porque si piensas solo en el dinero, ningún negocio te va a ir bien, ningún negocio. Tienes que hacer bien para que el boca a boca y para que la gente hable bien de tu negocio, para que puedas el momento, entonces ahí el dinero algún rato sí va a llegar. Claro, claro. Ahora, en esa parte que ya es la parte más emocional, cuando tú sentiste que tenías que tomar una decisión, emocionalmente, ¿cómo te sentiste? ¿Como que habías de pronto fracasado o que tuviste un aprendizaje del cual tenías que salir para poder volver a recomenzar y tomar estas nuevas decisiones que estás haciendo? No, no lo tomo como un fracaso porque realmente nuestro menú fue un éxito. Nuestro customer service, que era un poco una mezcla de como medio americano, pero le damos nuestro toque especial con una buena atención a nuestros clientes. La comida, el menú, el café, todo fue local muy bonito. Todo fue una buena experiencia, no lo tomo como un fracaso, lo tomo como un aprendizaje que me va a servir para llegar a otras metas. Y yo creo que si el momento hay otra oportunidad de poner otro café, a lo mejor sí lo pondría, ¿no? Sí lo pondría, pero asegurándome de muchas cosas que a lo mejor no lo hice en este proyecto por la premura que teníamos de ponerlo, ¿no? De no caer en manos de contratistas inescrupulosos que a veces lo ven a uno vulnerable o lo ven que, como quien dice, que le vean la cara a uno, ¿no? Eso ya lo aprendí, creo que no me volverían a ver la cara. Sobre todo eso que mencionaste hace un momentito, la presión que hace el cliente en un momento determinado. Y sabes que eso me llevó a mí a recordar cuando se habla de negocios. Es la capacidad que uno tiene para controlar las emociones. Eso aplicado de alguna manera a la presión que tú también tuviste. Fíjate que es que en este país todo es así de rápido. Es eso, ¿no? Es el movimiento, como tú dices, tomar las oportunidades, pero a veces toca que es necesario también hacer esa pausa, ¿no? Esa pausa. Ahora, tú vienes, tomas decisiones, pero antes de tomar esas decisiones, dinos dos o tres cosas que crees que influyeron enormemente en que tú tomaras esa decisión. Mira, como tú dices, la presión, ¿no? Y no te creas que hay momentos que uno está muy vulnerable, ¿no? Y por más que tú tengas control de tus emociones, hay momentos que también sientes que los pierdes, ¿no? Y sobre todo el cansancio, ¿no? Yo le di 3 años aquí, el 1000%, y llegó un momento que me sentí estancada también, ¿no? Entonces digo, pues, quiero hacer esto, quiero hacer otro y estoy como estancada aquí, prisionera de este negocio. ¿Qué es estancada para ti? ¿Qué sentiste? ¿Que ya habías cumplido ese sueño y lo pusiste, pero qué hacía que tú ya perdieras esa ilusión? Porque es como Esa la ilusión. ilusión. Sí, la rutina, el cansancio y el tener un negocio como este en una ciudad como esta es bien complicado. Lidiar con los departamentos de la ciudad, con los contratistas, con los servidores, no es fácil y encima tener siempre una buena predisposición, una buena cara para los clientes aquí hay que lidiar contra todo, contra el clima en invierno, contra las nevadas, en verano con los huracanes, entonces eh, es un negocio como esto, es delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la cocina y eso es un tema que yo lo tengo muy, muy, muy claro. Hay que seguir el curso, ¿no? De Departamento de Salud y por sentido común, ¿no? Es una cosa que a mí es muy delicado para mí, siempre me tiene con mucha atención, ¿no? Que todo se haga de la manera correcta. Sí pasé muchos momentos de estrés, de tensión, de preocupación. Sí me sentía como muy presionada también. Entonces, estaba perdiendo.
esa ilusión. Estaba perdiendo, ya no la estaba disfrutando, porque un negocio de estos no es fácil. Y, pero más que todo, fui aprendiendo ahí en el camino muchas cosas a las que les tenía miedo, a los bomberos, al departamento de bomberos, al departamento de salud. Pero cuando tú haces bien las cosas, ya después ya no las tienes miedo. No, Ya después ya es algo, ya es rutinario. una rutina, ¿no? Es gajes del oficio. Eso ya no era, pero me sentía presa aquí. Me encantaría, quiero volver a las fincas de café, quiero volver, poder estar yendo al Ecuador a buscar las variaciones, las variedades nuevas, estar O sea, prácticamente 3 años tú no pudiste hacer como que eso. no, no, estaba presa por muchas circunstancias, ¿no? De las regulaciones, de los permisos, estar vigilando. Me preocupa mucho el customer service, me preocupa mucho la manera, por eso hay que darles un buen entrenamiento también a los empleados, ¿no? Para que manejen bien los productos. Si es posible que todos hagan el curso de la ciudad, aunque a veces algunos lo intenten y no pasen el examen, es muy necesario que sigan el curso. Sí, totalmente. Ahora, para ir ya cerrando, hay algo que en la parte de este cierre, de mirar hacia atrás, hacia esos 5 años atrás. Han pasado aproximadamente 5 años desde la apertura de Salud Gold Coffee, y muchos más desde los que comenzaste antes a vender café. ¿En qué ha cambiado Diana Aguilar durante ese proceso? Bueno, pues uno, naturalmente, la vida, toda experiencia le va dejando un aprendizaje. Además, los años no pasan en vano, uno va madurando, lo que he aprendido a ser un poco ya más cauta, ¿no? Hacer las cosas más despacio. Y sí, de aquí en adelante, sí quiero ir disfrutando de todo lo que hago. Eh, Cuando tienes mucha presión, mucho estrés, la verdad no se disfruta, ¿no? Muy bonita la experiencia. A mí me encanta el contacto con la gente. Me encanta el customer service. Me encanta atender a mis clientes. Esa es una particularidad mía. Y yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a poner, sí lo vuelvo a hacer con todo lo que he aprendido. Pero ahorita quiero compartir mi experiencia con otras personas. Eso es lo que quiero hacer. ¿Tú crees que hoy eres más prudente para tomar decisiones? Yo creo que sí. Sí. Muchas veces me ha ido bien con las decisiones que he tomado sin haber sido muy, eh, no que pensadas, sino que muy desarrolladas, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que se ha preparado mucho en el área de finanzas, de administración de empresas y bla, 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 y sabe mucho de números, por eso no toma esas decisiones, porque dicen, no, los números no dan, salen rojos, no es factible. Y yo la mayoría de mis proyectos no han sido factibles, la verdad. Pero si le pones pasión, si le pones corazón, si haces bien las cosas, la gente ya no es tonta como para dejarse engañar. Bueno, no sé, pero tú no puedes pretender vender algo que no tenga valor en la actualidad, ¿no? Entonces, si Claro. tú haces algo, cualquier actividad que hagas, porque toda la vida es una compra-venta, todo es un producto, todo tienes que vender, así sea algo intangible, todo es una venta. La gente no cae fácilmente. Yo a todo le pongo corazón, a todo le Ujú. pongo corazón y trato de dar lo mejor de mí. A lo mejor ese sea uno de los motivos del éxito. Pero si piensas, oh, voy a poner un café, se ha romantizado mucho poner un café. Está en moda los cafés Bueno, últimamente, ¿no? Creen que es algo fácil. Sí es bonito, pero hay que hacerlo bien, hay que ponerle corazón, atender bien. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, en mis cocinas las ollas todas son de acero inoxidable. Yo nunca lo haría en una olla de aluminio, porque yo cuido la salud de mis clientes, porque es algo que también yo estoy consumiendo, que mis hijos están, exactamente. ¿no? Entonces yo tengo mucho cuidado. Un ejemplo muy sencillo, algo así. La gente lo percibe cuando tú le estás dando algo de calidad. Por supuesto que sí. Entonces tú has aprendido a separar el entusiasmo de los números.
Sí, al final, cuando tú haces las cosas bien, al final el dinero algún rato llega. Pero si Es la la gente te pone un consecuencia. negocio porque va a ser como una máquina del casino, es Claro, un entonces ahora ya confías más en tu intuición o más en la información. las dos, en las dos, sí, sí, sí. Me ha ido bien con la intuición y en este proyecto que hicimos estudio de mercado, que hicimos un plan de negocio y todo, no es que nos haya ido mal, simplemente que mantener un local así en un área como esta es bastante costoso. Tienes que trabajar muchísimo, muchísimo, ¿no? Y llega un momento que dices, vale la pena estarme 6, 7 días a la semana aquí y pierdes como la ilusión, ¿no? Eh, ¿Qué parte de ti se ha fortalecido? Últimamente estoy volviendo a hacer mis proyectos, los que tenía en el inicio, de fortalecido en mi parte, en mi persona. eh, Siempre he sido una mujer de mucha fe, se ha fortalecido mucho más porque he visto cosas que han sucedido en mí muy curiosas que solo tienen explicación. Es algo proverbial, muchas cosas que me han pasado. Divino. Siempre he sentido la presencia de Dios que me da fortaleza. A veces cuando uno piensa que no hay salida, la hay. Y siempre hay gente que de una u otra manera te apoya, te ayuda, pero creo que también es un reflejo de lo que tú das, ¿no? ¿Qué Siempre, parte? como la ley del boomerang, siempre vas a recibir lo que tú das. Y yo Lo me he que das. sentido muy, muy bendecida en las dos ubicaciones en las que hemos estado, he encontrado gente maravillosa, gente que nos sigue, gente que nos escribió, que nos mandó tarjetas y dice que donde quiera que ustedes vayan, los vamos a seguir, así que siguen adelante. Y yo creo que se vienen cosas más bonitas, más bonitas. ¿Qué parte has tenido que aprender a soltar? Soltar, por ejemplo, en la parte, cuando tú inviertes y piensas de que al cerrar esto lo ves como una derrota o como una pérdida económica, de cierta manera puede ser, ¿no? Pero de otra manera, al soltar esto, yo creo que estoy revitalizándome, ¿no? Cogiendo fortaleza de todo lo aprendido para poder seguir adelante. Yo creo que se vienen cosas mucho mejores. Cuando tú comenzaste, para ti, ¿qué significaba el éxito? No, para mí, viniendo de una ciudad tan chiquitita como Saruma, de un país tan pequeñito como Ecuador, yo cualquier cosita que podía ser extra, un poquito extra, ya era un éxito para mí. En primer lugar, haber podido llegar a este país, podido haber traído a mis hijos, que sean todos ya ciudadanos americanos, eso para mí es el mayor éxito. Hasta ahí ya me sentía realizada. Por eso ya quería regresarme al Ecuador. Pero cuando viene de repente esta oportunidad, mi éxito consistía, oh, que pueda vender un poquito online o que pueda irme a una feria. Sintiéndome que estaba en una feria, eso para mí ya era el éxito. O sea, ¿me Era el entiendes? éxito. Siempre me he conformado con cosas sencillas, ¿no? Sí. No es que me he puesto unas metas altísimas y que me he matado por llegar. Sí me he matado trabajando. Trabajo muy duro, muy disciplinada, muy trabajadora, sí. Pero siempre tenía metas pequeñas que las iba cumpliendo poco a poco. No es que de una sola vine a este país y dije, voy a tener una cafetería en la mejor ubicación. Sí, a lo mejor lo decreté mentalmente, ¿no? Pero no como una cosa que tenía que hacerla porque si no estaba frustrada, no. Siempre Claro. he ido pasito a pasito. Por eso ahí estaba, sería, tú lo relacionaste con vender más o con abrir otros locales o con lograr reconocimiento. Al final todo eso lo tuviste, ¿no? Sí, se logró en el momento menos pensado, se logró a todas esas metas económicas, eh, de reconocimiento de marca, de reconocimiento a mi trabajo, el éxito mediático fue algo increíble, fue algo que yo no me lo esperaba y yo creo que no lo volveremos a repetir, a lo mejor, no sé, pero es que fuimos de los primeros como ecuatorianos en tener esa notoriedad ya en otro medio. Fuimos A otros. visitados por los mejores medios de comunicación de habla hispana del país, las dos cadenas más grandes, las cadenas de New York.
cadena, revistas, magazines de Estados Unidos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué significaría para este momento el éxito para Yo ti creo que en cuando adelante? entre tú más llegas a un nivel, es lo más difícil es mantenerse. Ahorita el éxito sería mantenernos. eh, Tenemos muchos proyectos nuevos, ¿no? Pero yo creo que haber llegado hasta ahí, yo ya lo considero un éxito y la mayor, yo creo que en este momento, como se diría, el mayor reto es mantenerse. ¿Qué sientes cuando llegas nuevamente a Dumbo y ves abierto el lugar donde comenzó esta historia? ¿Sabes que cuando llegué ahí, en los primeros días, yo sentía una cosa, lo veía tan grande, tan grande, tan grande, y al mismo tiempo el miedo me hacía verme tan chiquita? Porque ya una vez que estuve ahí, yo no sé, tuve ese valor de ser la empresa, de meterme ahí en algo que nunca había trabajado. Yo no sabía hacer un espresso, yo no sabía. Lo hacía en mi maquinita de la casa, que es como de juguete, pero ya una máquina profesional y para un público exigente como es el del área, me dio tanto miedo, pero ya cuando estaba allá, me sentía tan chiquita y lo veía tan grande, tan grande, tan grande, que con el paso del tiempo ya fui normalizando todo y me fui ya visualizando mejor y poniendo las cosas en su lugar. Ahora lo veo más normal. He tenido la suerte de tener los dueños del negocio que nos dio la oportunidad de llegar ahí, que han sido muy buenas personas. Y yo creo que eso nos ha dado la confianza para poder seguir adelante. Generando un vínculo con Ecuador, a pesar de haber construido este negocio en Nueva York, Ecuador continúa presente en el nombre, en el café, en los productos, en la identidad de la marca. ¿Qué responsabilidad sientes al representar al país a través de tu negocio? Eso fue también una de las cosas que me dio mucha presión porque sentía un peso moral, ¿no? Al haber tenido tanta atención mediática y que muchas organizaciones, el mismo gobierno me mandó una mención honorífica que me la entregaron en el consulado, en Saruma también me la han dado, en la provincia también me la han dado. Siento como un peso moral de representar bien a mi país. Y todo esto que he hecho no lo he hecho solo por ambición económica, sino que siento esa responsabilidad de seguir haciendo quedar bien al Ecuador. Porque nosotros no solo ya vendemos café, nosotros tenemos chocolate ecuatoriano, muchas frutas de las que hacemos nuestros jugos de mori son ecuatorianos, vendemos el pan de yuca, que como dije, fuimos de los primeros en traerlos a esta ciudad. No sé si al país, no creo, pero a esta ciudad sí. Entonces siento esa responsabilidad de seguir haciendo quedar bien a nuestros productores, a nuestro país. Eh, no solo dicen es ser los primeros, sino seguir siendo de los mejores. ¿Qué has aprendido de los productores ecuatorianos? ¿Sabes que nuestro país, todo el mundo sabe, es bendecido, ¿no? Tenemos las cuatro regiones que producen de todo, de todo. Son de los pocos países que producen de todo, ¿no? Eh, el ecuatoriano es muy trabajador. El ecuatoriano de allá, el productor, es muy innovador, es muy trabajador. El ecuatoriano que está aquí también es muy apreciado por ser un buen trabajador. Yo creo que la comunidad ecuatoriana ha crecido tanto. Yo eso lo vi desde hace 20 o 25 años, que había un gran potencial con la comunidad ecuatoriana, que siempre fue un poco menospreciada, ¿no? Siempre creían en Ecuador que el ecuatoriano de New York venía a hacer los peores trabajos y que aquí vivía solo en determinadas áreas. No, el ecuatoriano aquí se ha superado muchísimo, ya son terceras, cuartas generaciones, son profesionales en todas las áreas. Y es precisamente a ese nicho donde yo me dirigí, ¿no? El ecuatoriano de esas características no tenía como un lugar fuera de la zona de confort ecuatoriana, no gozaba de un café de calidad,
no había un café premium ecuatoriano aquí en Las Perchas, no estaba en áreas como la que estamos en Dumbo, entonces eso también ha sido parte de nuestro éxito. Y que ahora está siendo replicado por otras compañías con otros productos, con más cafeterías, que eso me parece fantástico. Claro, porque sigue siendo para ti importante procurar el precio justo y reconocer el trabajo que existe detrás de cada taza. Porque es muy importante que el productor reciba un precio justo, porque ser agricultor, ser caficultor no es fácil. El café ecuatoriano ahora está siendo bien valorado, ya no se consiguen cafés baratos, el café ha subido muchísimo en nuestro país. Yo creo que ahora están recibiendo un precio justo. Me gustaría que los consumidores comprendieran sobre el café ecuatoriano. Que el café ecuatoriano, por su ubicación geográfica, tiene unas características organolépticas maravillosas, ¿no? Es un café excepcionales, grandes variedades, tiene unas notas frutales, notas florales, muchos tienen notas a chocolate, todo es debido al terreno donde se cultiva y a la altura, sobre todo. Ecuador tiene en todas sus provincias café de altura, es increíble, hasta en la costa, pues nosotros pertenecemos a la costa, Saruma, está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Loja tiene de los mejores cafés del Ecuador, entonces, si te vas para el norte, para Pichincha, para Cotopaxi, para Imbabura también tienen café. Si te vas a Manabí, Jipijapa, de los mejores cafés naturales en el Ecuador. Entonces, Ecuador tiene variedad y calidad. Mensaje para Ecuador, porque también hay personas, de hecho, la mayor cantidad de personas que nos ven es desde Ecuador, que pueden pensar y en qué pueden o de qué manera pueden pensar para que cumplir sus sueños no sea solamente salir del país, sino hacerlo dentro de él. ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Justamente esta mañana una pareja de ecuatorianos que estaban de paseo por aquí en la ciudad me preguntaban lo mismo. Yo les digo que todo es relativo, que aquí también se tiene éxito, que aquí también se puede hacer negocio, pero también el costo de hacer negocio aquí es no sé cuántas veces más de lo que costaría hacerlo en Ecuador, ¿no? Entonces, allá también se puede hacer negocio, allá también se puede hacer empresa. La cuestión es que hay que ser disciplinados, constantes. Si no tienes constancia y disciplina, en ninguna parte puedes hacer negocio. Pero ¿qué pasa? En Ecuador no trabajamos, pero venimos aquí sí tenemos que trabajar. Esa es la gran diferencia. Claro. Ese es un tema raro porque siempre se dice, no, aquí hay que trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, ¿y de dónde vienes? No. O sea, dime dónde no se trabaja para poder estar ahí. Porque de lo que No, sepa, en todas partes hay que trabajar, ¿no? Al menos hasta ahora está condicionado el ser humano a eso, a que tenemos que producir, trabajar, hacer algo que nos lleve pues a tener una, ya sea posición económica o a ir cumpliendo sueños que creo que todos, más de uno tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, es verdad. si tú te pones a ver los costos de producir aquí, de producir allá, aquí es mucho más costoso producir, aquí es Claro, mucho más costoso vender, aquí es mucho más costoso vivir. es, después de todo lo vivido, ¿qué significa para ti afirmar que los sueños no simplemente se cumplen, sino que se construyen? Es que sí, tienen que haber las dos cosas, ¿no? Todos los sueños se pueden hacer realidad, pero tú tienes que trabajar en ello para que se cumplan. Así es, bueno, Diana, hace 3 años, como lo dije al inicio, nos conocimos aquí, ahí en tu cafetería, cuando y este recorrido que creo que que en la conversación nos deja algo súper, súper importante, que es emprender, no es seguir una línea perfecta, avanzar, aprender, revisar, tomar decisiones y encontrar nuevas maneras para continuar es verdaderamente el reto, ¿no? Gracias, en todo caso, por hablar con tanta sinceridad sobre tus logros, también sobre esa parte del camino que muchas veces no se cuenta. No todos están dispuestos a decir,
no es que no me fue bien, tuve que decidir no continuar. Y eso es lo que creo yo que hace muy útil esta conversación para quienes están construyendo sus propios proyectos. Gracias por recibirnos nuevamente y acompañarnos en Palabras. Gracias a ti, un gusto encontrarnos nuevamente y esperamos que en algunos años podamos seguir contando nuestra historia.